La bradifemia consiste en la disminución anormal de la velocidad del habla. Buenos días, ¿qué tal su fin de semana? Mi fin de semana fue tranquilo. Fui a visitar a mi familia. Observamos bradifemia porque existe una lentitud marcada en la producción verbal. Se diferencia de la inhibición del pensamiento porque aquí la lentitud afecta principalmente al lenguaje. La taquifemia es una aceleración anormal del ritmo del habla donde la persona habla demasiado rápido y puede llegar a omitir palabras hasta sílabas. Buenos días, ¿qué tal estuvo su fin de semana? Dime por favor que después comer la y después y regresamos porque tenemos que ver a un profesor. Como se pudo observar, sí se llega a identificar lo que es la taquifemia porque el paciente habla con una velocidad muy excesiva. A su vez, dificulta lo que es la comprensión del mensaje. Puede llegar a confundirse con la presión del habla, ya que en realidad la taquifemia, el problema principal es la rapidez del ritmo. En la presión del habla, esta es una necesidad irresistible de hablar constantemente, dificultando que otras personas intervengan. Buenos días, ¿qué tal estuvo su fin de semana? Fue un día increíble. Tengo muchos planes en mi cabeza. Estoy muy feliz. Entiendo, pero Y también quiero comenzar un negocio porque tengo muchas ideas. como pudimos observar en el caso, sí se trata de una presión del habla porque el paciente habla de forma continua e incontrolable. También impide la participación de otra persona. La disfemia clónica, esta se caracteriza por la repetición involuntaria de sonidos o sílabas. Hola, buenos días. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Yo fui al parque con mis amigos. Como se puede observar, sí se trata de una disfemia clónica debido a la repetición de sílabas o sonidos al inicio de las palabras. La disfemia tónica consiste en bloqueos o interrupciones producidos por tensión muscular al intentar hablar. ¿Qué hizo el día de ayer? Yo fui al parque con mis amigos ayer. Identificamos disfemia tónica porque existe un bloqueo verbal acompañado de tensión antes de poder producir la palabra. La disfemia mixta es la combinación de sonidos y bloqueos del habla. ¿Qué tal estuvo su fin de semana? Yo fui al parque con mis amigos. Como podemos observar en el caso, en esta alteración es una combinación tanto de la disfemia clónica como la disfemia tónica. Y se observa también lo que son las repeticiones y los bloqueos. El habla interrumpida se caracteriza por pausas repetitivas e inesperadas durante el discurso. ¿Qué tal estuvo su fin de semana? Mi fin de semana estuvo muy bien porque fui al parque con mis amigos. Se identifica habla interrumpida porque el discurso se detiene de forma inesperada y luego continúa. Puede confundirse con la bradifemia, pero aquí existen interrupciones bruscas dentro de un discurso relativamente normal. El neologismo es la creación de nuevas palabras que no existen realmente y que solo lo entiende la persona que lo creó. ¿Cómo estuvo su día? Mi día estuvo muy bien. Fui a solunear con mis amigos y después hicimos una trabalina. ¿Qué es solunear? Pues solunear. En el caso pudimos observar el neologismo porque el paciente crea palabras inexistentes con significado propio. La criptolalia es la utilización de un lenguaje privado o incomprensible para los demás. Sorbalín, Brut, Depre. No logro entender lo que intenta decir. La criptolalia porque el paciente utiliza un lenguaje que solo él comprende. La contaminación consiste en fusionar dos palabras o ideas en una sola expresión. ¿Qué desayunó hoy día? Esta mañana desayuné un café pan. ¿Qué es un café pan? Café y pan al mismo tiempo.
observamos dentro del caso que sí se trata de una contaminación porque el paciente mezcla dos palabras ya existentes pero diferentes. Los paralogismos son razonamientos incorrectos que parecen lógicos para quien lo expresa. Como hoy llovió, significa que voy a aprobar mi examen. Pero, ¿qué relación tiene una con la otra? Bueno, es que cada vez que llueve ocurre cosas importantes. Se trata de un paralogismo porque existe una conclusión ilógica presentada como razonable. La glosomanía se trata de una producción verbal excesiva y continua centrada en el uso abundante de las palabras. ¿Cómo estuvo su día? Mi día estuvo extraordinario, magnífico, espectacular, increíble, fascinante, maravilloso, estupendo. Entiendo. Grandioso. Pudimos observar que sí, se trata de una glosomanía, ya que tiene una producción excesiva y abundante de palabras. La glosolalia consiste en emitir sonidos o secuencias verbales que parecen un idioma, pero carecen de significado reconocible. Shalava nunki canta brusina. ¿Qué significa eso? No puedo explicar. Identificamos glosolalia porque el discurso parece un idioma, pero carece de significado comprensible. La pobreza del lenguaje se caracteriza por respuestas breves, limitadas y con escaso sentido. ¿Cómo estuvo su día? Bien, ¿Qué hizo? nada, ¿Algo más? no. En el caso que sí se trata de una pobreza del lenguaje, ya que no hay la cantidad de información aportada. La intoxicación por palabras consiste en otorgar lo que es un valor excesivo a determinada palabra que genera respuestas emocionales y conductuales desapropiadas. ¿Qué sintió cuando escuchó la palabra frasco? No diga esa palabra. ¿Por qué? Solo escucharla me hace sentir que todo va a salir mal. Observamos lo que es la intoxicación por palabra, porque hay un término específico, provoca una reacción exagerada en la persona. La perseveración verbal consiste en una repetición involuntaria de una palabra o una idea previamente ya mencionada, aunque no tenga relación dentro de la conversación. ¿Qué hizo hoy? Parque, ¿Y qué comió? parque. Dentro del caso sí se pudo observar que presenta esta alteración porque el paciente continúa repitiendo una palabra ya previamente utilizada, aunque la conversación ya haya cambiado de tema. La verbigeración es la repetición automática, monótona y sin finalidad comunicativa de palabras o frases. ¿Cómo se siente hoy? Todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. ¿Puede explicarme más? Todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Identificamos verbigeración porque existe una repetición continua y estereotipada de la misma frase, sin intención comunicativa. La coprolalia consiste en la emisión involuntaria de palabras obscenas, insultos o expresiones socialmente inapropiadas. ¿Cómo estuvo su día? Bien. Estúpida. ¿Usted quiso decir eso? No, disculpa, salió sin querer. Me pasa constantemente. Observamos en el caso que sí se trata de una coprolalia porque aparecen expresiones obscenas o insultantes de manera involuntaria y fuera de contexto. La palilalia es la repetición involuntaria de palabras o frases que la propia persona acaba de decir. ¿Qué hizo hoy? Fui a la universidad. ¿Y cómo le fue? Muy bien. La característica principal de la palilalia es que el paciente repite sus propias palabras inmediatamente después de pronunciar. La ecolalia consiste en la repetición automática de palabras o frases pronunciadas por otra persona. ¿Cómo estuvo su día? Le estoy preguntando a usted. Le estoy preguntando a usted. Se identifica ecolalia porque el paciente repite las palabras del interlocutor en lugar de responder. La parafasia semántica consiste en sustituir una palabra por otra relacionada en significado. ¿Con qué escribió eso? Con un lápiz. Se trata de una parafasia semántica porque el paciente reemplaza una palabra por otra de la misma categoría o significado cercano. La parafasia fonémica consiste en sustituir o alterar sonidos dentro de una palabra. Fui al parque. ¿Al parque? Identificamos parafasia fonémica porque existe errores en los sonidos que forman las palabras.
Circunloquio consiste en describir un objeto o concepto sin nombrarlo directamente. Esa cosa larga que tiene tinta y sirve para hacer letras en papel. ¿Un bolígrafo? Sí, eso. Rodea el concepto sin mencionar la palabra exacta. El descarrilamiento consiste en cambios bruscos de un tema a otro sin conexión lógica. ¿Cómo estuvo su día? Muy bien, fui a la universidad, los perros son animales fieles, me gusta el color azul y los aviones vuelan rápido. Observamos descarrilamiento porque el paciente cambia de un tema a otro sin relación lógica aparente. La tangencialidad es una alteración en la que el paciente se desvía del tema y nunca responde directamente a la pregunta. ¿Cómo estuvo su examen? Los exámenes son importantes, la educación es fundamental para la sociedad. Muchas personas estudian durante años. ¿Y cómo estuvo su examen? La educación cambia vidas. En el caso podemos observar que sí existe tangencialidad porque el paciente se aleja del tema y nunca responde la pregunta formulada. La perífrasis del uso consiste en describir la función de un objeto cuando no se recuerda su nombre. ¿Qué utilizó para cortar el papel? Esa cosa que sirve para cortar hojas. Las tijeras. Sí, las tijeras. Observamos perífrasis de uso porque el paciente describe la utilidad del objeto en lugar de nombrar.